Hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vamos a esperar unos cuantos, un minuto más, a que sus compañeros puedan ingresar, ¿ya? Ya. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar. El tema de hoy va a ser eje hipotálamo hipoficiario. Todo esto es relacionado con lo que es el ciclo genital, el femenino, ¿ya? Una preguntita antes de empezar la clase. ¿Saben cuándo es el examen del segundo parcial? ¿Ya tienen fecha? Sí, doctor, 15 de marzo. Abril. 15 de No, es 20. Ah, 20 de abril. 20 de abril, doctor. No, el día 20 de abril. Ya. Una pregunta más. Este fin, jueves y viernes es Semana Santa, ¿verdad? Es feriado. ¿Cómo están en sus actividades que les han dado? Este jueves y viernes. Doctor, todavía no ha hablado nada de las otras materias docentes. El viernes. Viernes es feriado, doctor. El viernes es feriado. ¿Sí? Ya, vamos a estar atentos para ver si es que el viernes es feriado. Aquí en Bolivia sí es feriado, que yo tengo entendido. Todos los viernes es feriado de Semana Santa. Entonces vamos a estar para confirmar, ¿no? Adelante. Adelante. Hay unas familias de un paciente que indica que usted la viene para que pueden visitarlo. No sé qué hablen con el médico de guardia, estoy en clases ahorita. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar la clase. El tema que vamos a dar hoy, como les mencionaba, es eje hipotálamo hipoficiario. Esto en relación a lo que es el ciclo genital femenino en la mujer. ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, doctor. Entonces, el ciclo genital femenino nosotros lo vamos a definir como una serie de fenómenos anatomofisiológicos que se van a presentar en la mujer, ¿ya? Este ciclo genital femenino empieza en la pubertad, cuando la mujer ya entra a ser, ya entra a la parte reproductiva y termina en el climaterio, ¿ya? Este ciclo genital femenino se produce en forma periódica en las mujeres y regularmente en el organismo de la mujer, el ciclo genital femenino. Obviamente, a un inicio, cuando está empezando el ciclo genital femenino, tal vez va a presentar estos periodos que no van a ser en forma normal, van a ser en forma irregular, hasta que el cuerpo se adapte a la descarga hormonal que se está produciendo a nivel de los ovarios, ¿ya? Entonces, el ciclo genital femenino está muy bien en relación a la etapa reproductiva que la mujer va a presentar. Este ciclo genital femenino está regido por estructuras a nivel central, como ser el hipotálamo y también lo que es la hipófisis. Y el fenómeno fundamental del ciclo genital femenino es la ovulación. Y esta ovulación, como ustedes saben, se va a producir a nivel de los ovarios, ¿verdad? La ovulación que se va a encargar de proporcionar los 23 cromosomas que la mujer va a proporcionar para la formación de un nuevo ser que se va a unir a lo que es el espermatozoide con los otros 23 cromosomas que está proporcionando el padre. Entonces la ovulación es el fenómeno fundamental y que se lleva a cabo a nivel de los ovarios. El ciclo genital femenino
la ovulación va entre los 28 días, es lo que la mayoría de nuestras pacientes saben, 28 y 30 días, ¿verdad? Pero nosotros como somos médicos, entonces sabemos que puede haber una variación entre 26 y 32 días. Pero la Federación Internacional de Ginecobstetricia, que es la FIGO, incluso nos dice que la paciente puede tener ciclos genitales femeninos con unas variaciones entre 21 y 37 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si una mujer tiene un ciclo genital femenino cada 21 días, se considera dentro de parámetros normales. Si la paciente tiene ciclos genitales cada 37 días, también se considera dentro de parámetros normales dentro de lo que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Lo anormal sería que una paciente tenga un ciclo genital, por decirles en enero, de 21 días y en el mes de febrero tenga 37 días. Entonces, eso ya es algo anormal, es un ciclo genital femenino irregular, ¿verdad? Pero las variaciones, según la federación, como les he mencionado, puede ir de 21 hasta 37 días. Como les había mencionado, el ciclo genital femenino se va a caracterizar porque la mujer está entrando en una etapa reproductiva. Los ovarios están empezando a funcionar, no solamente produciendo hormonas, como vamos a ver más adelante, sino también encargadas de la liberación de lo que son los óvulos, ¿verdad? En la ovulación, la maduración folicular y la liberación del óvulo durante la ovulación. Pero también vamos a encontrar ciclos anovulatorios que se dan en casos especiales en la mujer, como ser en primeras menstruaciones que la mujer va a presentar, sobre todo en la etapa puberal, o puede ser en la menopausia también, que ya los ciclos menstruales se pueden hacer irregulares y la paciente puede experimentar también ciclos anovulatorios, o la paciente que ha tenido su parto, inmediatamente haber tenido su parto, los ciclos generalmente no son ovulatorios, son anovulatorios, es decir, no hay presencia del material genético que la mujer va a proporcionar. Son etapas especiales donde la mujer se va a caracterizar por presentar ciclos anovulatorios, como les había mencionado. El ciclo genital femenino, la ovulación, se acompaña de una secreción rítmica de hormonas. Estas hormonas se producen a nivel de los ovarios y estas hormonas van a preparar para que este óvulo pueda ser fecundado a nivel de las trompas de falopio. Bien. Si la fecundación no se produce, es decir, el óvulo espera a nivel de la región ampular de las trompas de falopio aproximadamente de 48 a 72 horas, si este óvulo no es fecundado por un espermatozoide, entonces no se produce la fecundación. Si no se lleva a cabo la fecundación, lo que viene es el inicio de lo que es la menstruación. El primer día de la menstruación es el inicio del primer ciclo genital femenino en la paciente, ¿ya? Entonces, este ciclo genital femenino se hace en forma periódica cada mes en nuestra paciente. Entonces, les había mencionado que el ciclo genital femenino está gobernado por estructuras a nivel central, como ser el hipotálamo y lo que es la hipófisis, ¿ya? Primeramente vamos a hablar de lo que es el hipotálamo. Es una estructura neuronal a nivel central que está limitado hacia adelante por el quiasma óptico, lateralmente está limitado por los lóbulos temporales y hacia atrás se encuentran lo que son los cuerpos mamilares. Este hipotálamo va a presentar tres grupos neuronales. Un grupo anterior también denominado rostral, que se va a caracterizar porque este grupo anterior se encuentran los núcleos supraópticos y los núcleos paraventriculares, que se van a encargar de producir estas dos hormonas importantes en la mujer, que es la oxitocina y la vasopresina, ¿ya? En los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. ¿En qué grupo neuronal? En el grupo anterior o también denominado rostral. Este otro grupo es el grupo medial o tuberal. En este se va a encontrar el núcleo arcuato y el área tuberal ventral. Y estas estructuras a nivel del hipotálamo se encargan de producir una hormona muy importante. Es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Es así como se llama esta hormona, que está muy relacionado con el ciclo genital en la mujer. Y tenemos finalmente otro grupo, que es el grupo posterior mamilar, que
en esta parte de eje hipotálamo hipoficiario en relación al ciclo genital femenino no tiene importancia. La que va a tener verdadera importancia es este grupo medialo tuberal que se va a encargar de producir esta hormona, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Muy importante en lo que es el ciclo genital femenino, como vamos a ver a continuación. En este grupo neuronal medialo tuberal se van a producir no solamente la hormona liberadora de gonadotrofinas, sino se producen otro tipo de hormonas. Tenemos la hormona liberadora de TSH, la somatostatina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la HGH, o tenemos la hormona liberadora de la ACTH. Entonces, este grupo neuronal medial o tuberal, que es parte de lo que forma el hipotálamo, no solamente se va a encargar de producir esta hormona, que es muy importante en este tema que nosotros estamos hablando ahora, que es el ciclo genital femenino. También se producen este otro tipo de hormonas que estamos mencionando aquí. Esta hormona liberadora de gonadotrofinas, su secreción es regulada por varias otras sustancias u hormonas también. En este tenemos la noradrenalina que estimula la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas. En cambio, la serotonina la inhibe. Las beta-endorfinas también inhiben la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas. La dopamina también inhibe la liberación de esta hormona, ¿ya? Pero también se ha visto que hay factores intrínsecos, ambientales o psicológicos que van a hacer que esta hormona liberadora de gonadotrofinas se puedan producir o no, ¿ya? Y como vamos a ver más adelante, esta hormona liberadora de gonadotrofinas juega un rol muy importante en el ciclo genital femenino. Y es por este motivo que los factores ambientales, sociales, psicológicos que están alrededor de nuestra paciente también pueden influir mucho en la alteración de lo que es el ciclo genital femenino. Por la influencia que tiene en la liberación de esta hormona que estamos viendo aquí. Bueno, eso es en relación a lo que es el hipotálamo, que es la estructura central principal que principalmente se va a encargar de producir en este tema. A nosotros nos interesa lo que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Ahora vamos a hablar de la hipófisis, que es la segunda estructura a nivel central, muy importante en el ciclo genital femenino. La hipófisis, también denominada glándula pituitaria, es una estructura anatómica redondeada que aproximadamente mide de 1 a 1.5 centímetros de diámetro, y esta hipófisis se va a alojar a nivel de la silla turca del hueso esfenoides, que se encuentra formando parte de lo que es la base del cerebro, ¿no? Esta hipófisis, como ustedes saben, está formado por dos partes: un lóbulo posterior, también denominado neurohipófisis. Este lóbulo posterior o neurohipófisis se va a encargar principalmente como un depósito para estas otras dos hormonas que estamos viendo aquí, la oxitocina y la vasopresina, ¿ya? Entonces, el lóbulo posterior o neurohipófisis simplemente actúa como una área de almacenamiento de estas otras dos hormonas que son producidas a nivel del hipotálamo, como les había mencionado hace un momento. También podemos encontrar otro lóbulo, que es el lóbulo anterior, o también denominado adenohipófisis. Este lóbulo anterior o adenohipófisis tiene tres grupos neuronales: el grupo 1, 2 y 3. El grupo 1 es el más importante para nosotros en este tema, porque en el grupo 1 se van a producir estas dos hormonas principalmente: la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Cuál es la característica de estas dos hormonas? Que estas son las hormonas gonadotrofinas, que van a tener un rol muy importante en lo que es la ovulación y en preparar al óvulo o toda el área para que este óvulo, si es que ha sido fecundado, pueda ser implantado dentro del útero y continuar con el embarazo. Entonces, las hormonas gonadotróficas se producen a nivel del lóbulo anterior o denominado adenohipófisis, ¿verdad? Esto quiero que me tengan bien claro ustedes. Otra hormona es la hormona liberadora de gonadotrofinas,
que ya hemos mencionado, que se produce en la parte, en el grupo medialo tuberal del hipotálamo, ¿verdad? Y las hormonas gonadotróficas, la folículo y los folículos estimulantes luteinizantes se producen a nivel del lóbulo anterior de la hipófisis. El grupo 2 del lóbulo anterior, adenohipófisis, se produce la hormona prolactina y la hormona HGH. Y en el grupo 3 tenemos la liberación de la hormona ACTH y la melanocito estimulante, ¿no? Son otros grupos neuronales que se encargan de producir otro tipo de hormonas. Pero en el tema del ciclo genital femenino, estas dos hormonas son las más importantes. La folículo estimulante y la hormona luteinizante. Entonces, las hormonas gonadotróficas son estas dos hormonas que ya hemos dicho que se van a producir a nivel de la hipófisis, de la hipófisis, perdón, de la hipófisis, ¿verdad? Estas dos hormonas gonadotróficas se van a caracterizar porque controlan la producción de gametos y la producción endocrina de las gónadas. Entonces, se encargan de que se produzcan la ovulación y también se van a encargar de que los ovarios produzcan la liberación de otro tipo de hormonas, como ser los estrógenos y también la progesterona. Hay tres tipos de hormonas gonadotróficas. Uno es la folículo estimulante, en segundo lugar tenemos la hormona luteinizante y en tercer lugar tenemos la prolactina, que también se considera una hormona gonadotrófica, pero en el tema del ciclo genital femenino no lo vamos a tomar en cuenta. Perdón un minutito. Adelante. 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 Entonces, estas hormonas gonadotróficas, la folículo estimulante, tiene una vida media de aproximadamente 4 horas. En cambio, la hormona luteinizante tiene una vida aproximada de 1 hora. ¿Ya? Estas dos son las dos hormonas principales que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el tema de eje hipotálamo hipoficiario en relación al ciclo genital femenino. Estas hormonas gonadotróficas se secretan en forma coordinada para regular el crecimiento folicular, la ovulación y la mantención de lo que es el cuerpo lúteo, ¿no? Y todo esto ocurre en el ciclo genital femenino en cada periodo de nuestra paciente. Las hormonas gonadotróficas hipofisiarias, la folículo estimulante y la luteinizante, estimulan al ovario para producir estrógenos y también progesterona, ¿ya? Esto es muy importante. Sabemos que estas hormonas se van a producir a nivel de la hipófisis, ¿verdad? La hormona folículo estimulante, una vez que ha sido liberada de la hipófisis, entonces esta hormona tiene receptores a nivel de los ovarios, a nivel de las células de la granulosa que forman parte de los folículos. En cambio, la hormona luteinizante tiene receptores no solamente a nivel de las células de la granulosa, sino también tiene receptores a nivel de las células de la teca y del estroma. Todo esto forma parte de la estructura de lo que van a ser los folículos. Entonces, los folículos que se encuentran en los ovarios tienen receptores tanto para la hormona folículo estimulante como también para la hormona luteinizante. Receptores de la hormona folículo estimulante en las células de la granulosa del folículo, en cambio de receptores de la hormona luteinizante en las células de la granulosa, también en las células de la teca y también en las células del estroma. ¿Ya? Entonces, a nivel del ovario, son donde estas dos hormonas importantes gonadotróficas van a cumplir toda su función. La hormona folículo estimulante, bueno, aquí tenemos un cuadro, cuáles son las funciones de estas dos hormonas gonadotróficas, pero para que ustedes me entiendan un poco mejor, vamos a dividir como si el ciclo genital femenino empezara aquí, es el primer día de la menstruación, y el ciclo genital femenino terminaría acá. Entonces, todo esto digamos que dura 28 días, ¿ya? El primer día del inicio de la menstruación y termina el primer día del inicio de la menstruación también. En la primera mitad del ciclo, entonces la parte media es el día 14, ¿verdad? Normalmente la mujer de todo su ciclo genital femenino, de los 28 días, vamos a poner este ejemplo,
¿Qué día es el que más frecuentemente va a ovular? Es el día 14, que más frecuentemente ovula en una paciente que tiene ciclos regulares de 28 a 30 días. Del día 14, 3 o 4 días antes o 3 o 4 días después también puede ovular, ¿verdad? Pero más frecuentemente el día 14. Entonces, para que ustedes me entiendan, en esta primera mitad del ciclo, es decir, los primeros 13, 14 días, la hormona que va a dominar es la hormona folículo estimulante. Y como su nombre lo dice, folículo estimulante, es la hormona que se va a encargar del reclutamiento folicular, se va a encargar de seleccionar el óvulo dominante en cada ciclo genital femenino. Esta hormona tiene una particularidad. Esta hormona hace que normalmente cada ovario en la mujer contiene 400,000 folículos, cada ovario. Pero la mujer durante la etapa reproductiva solamente va a utilizar 400 folículos de los 400,000. Entonces esta hormona tiene una característica, que esta hormona tiene la capacidad de reclutamiento folicular. ¿Qué quiere decir esto? Que dice, en este ciclo genital femenino, yo solamente voy a necesitar 10 folículos que maduren. Entonces tiene esa capacidad. Imagínense que la paciente en el primer ciclo genital femenino todos los folículos maduren. Entonces la paciente solamente tuviera un ciclo genital femenino. Entonces, gracias a esta hormona, es que de los 400,000 folículos que tiene este ovario, solamente recluta 10 folículos. De estos 10 folículos que han iniciado la maduración folicular, la folículo estimulante tiene la capacidad de seleccionar un folículo dominante. Estimula el crecimiento y maduración de este folículo. Estimula la producción de otro tipo de hormonas, los estrógenos, a nivel de las células de la granulosa, que forma parte de lo que es el folículo. Entonces, en la primera mitad del ciclo genital femenino, también se encuentran grandes cantidades de esta otra hormona, que son los estrógenos, ¿ya? Que vamos a ver más adelante cuál es la importancia de estas hormonas. Entonces, estos estrógenos se producen por las células de la granulosa por influencia de la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante también va a estimular la formación de más receptores de hormona folículo estimulante y de hormona luteinizante a nivel de los ovarios. Y finalmente, la hormona folículo estimulante estimula la producción de inhibina, que es una hormona que por un mecanismo de retroalimentación inhibe la producción de más hormona folículo estimulante. Entonces, para que ustedes me puedan entender, la hormona folículo estimulante actúa principalmente en la primera mitad del ciclo genital femenino, desde el primer día que inicia la menstruación hasta el día 14 de la ovulación. La hormona folículo estimulante estimula que solamente una cierta cantidad de folículos lleguen a madurar. De estos solamente selecciona un folículo que va a convertirse de folículo primordial a folículo primario, folículo secundario y finalmente folículo terciario o denominado folículo de Degraaff. Y este folículo de Degraaff está listo el día 14, como estamos viendo aquí, listo para que se produzca la ovulación. Y en esta primera mitad del ciclo genital femenino, también hemos dicho que la hormona folículo estimulante estimula la producción de otro tipo de hormonas. ¿Cuáles son estas hormonas? Las hormonas de tipo estrógenos. Estrógenos por la capa de las células de la granulosa del mismo folículo. Entonces viene el día 14, el día de la ovulación. Y aquí interviene otro tipo de hormonas, la segunda hormona folículo o gonadotrófica, que es la hormona luteinizante. La hormona luteinizante estimula la maduración final del ovocito que se encuentra dentro del folículo. Cada folículo contiene un ovocito y cada ovocito contiene el material genético que la mujer va a proporcionar para el nuevo ser. Esta hormona luteinizante determina la lisis del folículo terciario, folículo de Degraaff, el día 14, el folículo que ha llegado a madurar totalmente. Entonces, ¿quién está encargada de desencadenar la ovulación? Es la hormona luteinizante. ¿Ya?
puede ser en el examen. Vamos a ver cuál es la hormona encargada de producir la ovulación. La hormona encargada de producir la ovulación es la hormona luteinizante. No solamente eso, sino que la hormona luteinizante estimula la mantención y la formación también de lo que es el cuerpo. ¿Ya? Un favor, tengo un micrófono que está abierto, no sé si lo pueden apagar. Ya, gracias. Perdón. Entonces, esta hormona luteinizante va a determinar a que se produzca la ovulación. La hormona luteinizante, 2 o 3 días antes de que produzca la ovulación, ya se empieza a producir en pequeñas cantidades. Y es, como se había mencionado, la que se encarga de que el folículo se rompa y la mujer y el ovario expulse un óvulo que contenga el material genético que la mujer va a proporcionar. Además, estimula la producción de andrógenos por células de la teca. ¿Ya? Estos andrógenos son otro tipo de hormonas que también se producen a nivel de los ovarios, que vamos a ver más adelante cuál es la función que cumple. Entonces, para que ustedes me entiendan, esto es un pequeño resumen de todo lo que les había mencionado. Hemos dicho que el ciclo genital femenino está gobernado por dos estructuras, ¿verdad? Dos estructuras a nivel central. El hipotálamo y la hipófisis, ¿verdad? El hipotálamo que se encarga de producir principalmente la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona liberadora de gonadotrofinas viaja por la circulación porta, baja hacia lo que es el lóbulo anterior o adenohipófisis, y a nivel de la adenohipófisis estimula la liberación de las hormonas gonadotróficas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. En la primera mitad del ciclo, la hormona que va a favorecer la maduración folicular es la hormona folículo estimulante y también estimula la producción de estrógenos. En cambio, la hormona luteinizante se encarga de estimular la ovulación y desarrollo de lo que es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que es el vestigio de lo que va a ser el folículo terciario o folículo de Graf. ¿Ya? Entonces, este es un pequeño resumen de lo que habíamos mencionado. Ahora vamos a hablar del ovario y de sus hormonas que son producidas en el ovario. Entonces, el ovario son dos estructuras que forman parte de los órganos genitales internos que están a cada lado de lo que es el cuerpo uterino. Estos ovarios se encargan de producir hormonas esteroideas sexuales y también hormonas de tipo proteica. Se denominan hormonas sexuales esteroideas a las producidas por los ovarios o por los testículos, ¿verdad? Entonces, a nivel de los ovarios se van a producir estos tres tipos de hormonas sexuales esteroideas. Tenemos los estrógenos en forma de 17-beta-estradiol, que es la forma más abundante de tipo de estrógenos que se producen. También tenemos los estronas, que es otro tipo de hormonas de tipo estrógeno que también se producen. Y en tercer lugar tenemos el estriol. ¿Ya? Estas son hormonas que son producidas a nivel de los ovarios que se denominan estrógenos. La de mayor cantidad es la 17-beta-estradiol. Pero también a nivel de los ovarios se producen otro tipo de hormonas que se denominan gestágenos. Y estas hormonas son la progesterona. Esta hormona progesterona que se empieza a producir en grandes cantidades después de que se ha producido la ovulación. Esta progesterona se produce a nivel del cuerpo lúteo o también denominado cuerpo amarillo. ¿Qué es el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo? Simplemente es el vestigio de lo que ha sido el folículo terciario o folículo de Graf. ¿Ya? Entonces, este folículo terciario o de Graf, el día 14 se produce la ovulación, expulsa el óvulo con el material genético y el folículo de Graf se degrada y se convierte en un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo tiene la característica o la capacidad de producir grandes cantidades de progesterona. Y otro tipo de hormonas sexuales esteroideas, también tenemos la testosterona, que es otro tipo, es un tipo de hormona sexual masculina que también son producidas por los ovarios, como vamos a ver más adelante. Entonces, de las hormonas que son producidas en los ovarios,
vamos a hablar de los estrógenos. Los estrógenos son principalmente producidos a nivel de los ovarios en forma de 17 beta estradiol, ya les he mencionado, y una menor cantidad en forma de estrona. Pero los ovarios no son los únicos que producen hormonas de tipo estrógeno, sino también son producidas por la corteza suprarrenal y también si la mujer ha quedado embarazada, puede ser producido por la placenta. Entonces, los estrógenos son producidos por 3 estructuras en el cuerpo de la mujer. Ovarios, principalmente la 17 beta estradiol, corteza suprarrenal y finalmente lo que va a ser la placenta. Son los lugares donde se producen los estrógenos. La producción diaria de estrógenos varía según la fase del ciclo en la que se encuentra. Se dice que en la fase folicular precoz, es decir, dentro de los primeros 14 días, la producción de estrógeno es de 30 a 50 nanogramos. En la fase preovulatoria aumenta a 300 a 500 nanogramos y en la fase lútea disminuye un poco de 200 a 350 nanogramos, ¿no? Esta es la producción de la hormona de tipo estrógeno que se va produciendo en forma cíclica. Estos estrógenos tienen la característica que intervienen en lo que son los caracteres sexuales primarios en la mujer. Es decir, que gracias a estas hormonas estrógenos, principalmente la 17 beta estradiol, son las que van a determinar el sexo de la persona. Entonces, los estrógenos intervienen en las características sexuales de tipo primaria. Pero no solamente en los caracteres sexuales primarios, sino también intervienen en los caracteres sexuales de tipo secundario. A una serie de cambios anatómicos, fisiológicos, psicológicos, de conducta, de gusto, que se inician en las etapas de pubertad y durante la adolescencia. Entonces, también los estrógenos tienen que ver mucho con los caracteres sexuales secundarios que la mujer va a presentar. En las niñas van a favorecer el crecimiento del pelo púbico y axilar, crecimiento de las mamas, son los que van a iniciar lo que es la menstruación, el cambio del timbre de voz, el aspecto de la piel, mayor ensanchamiento de la cadera en relación a los varones. Entonces, los estrógenos intervienen mucho en lo que tiene que ser las características sexuales primarias y también las características sexuales secundarias en las mujeres. Pero los estrógenos, como les había mencionado, también son responsables a nivel de los ovarios para que se produzca y se libere el óvulo. ¿Ya? Los estrógenos son encargados también de esto. A nivel del útero, estimulan el crecimiento del endometrio, es decir, intervienen en lo que es la fase proliferativa del endometrio. El endometrio, ustedes saben que se encuentra dentro del útero. Entonces, los primeros 14 días de cada ciclo genital femenino, los estrógenos van a estimular que ese endometrio empiece a crecer, ¿ya? Se denomina fase proliferativa de decrecimiento endometrial. A nivel del útero, producen hipertrofia de las fibras del miometrio de la mujer gestante y potencian la dinámica uterina producida por la oxitocina cuando la paciente obviamente está en trabajo de parto. Durante la ovulación aumentan la luz del conducto endocervical y del orificio cervical externo a nivel del cervix. Y esto va a favorecer, obviamente, a que los espermatozoides puedan vencer estas barreras más fácilmente. Producen una secreción cervical abundante, transparente, alcalina y con gran elasticidad. Todo esto también para favorecer el paso de los espermatozoides. Si no hubiera estos cambios a nivel del cervix en cuanto al aumento de la luz del conducto, en cuanto al aumento del orificio cervical externo, en cuanto al cambio de la mucosa cervical que lo hace abundante, transparente, alcalino, entonces los espermatozoides no podrían atravesar estas barreras normales que las mujeres tienen. Entonces, durante la primera mitad del ciclo, gracias a los estrógenos, todas estas barreras se abren para permitir que los espermatozoides puedan pasar estas estructuras y poder llegar a la lesión ampular de la trompa de falopio y a este nivel poder fecundar al óvulo, ¿ya? Entonces, los estrógenos favorecen a que el espermatozoide pueda llegar al óvulo a nivel de la lesión
ampular para que se produzca la fecundación. Otras funciones, tal vez menos importantes de los estrógenos, es que a nivel de las trompas de falopio aumentan las células iriadas y el peristaltismo para favorecer el óvulo también. A nivel de la vagina estimulan la multiplicación de las células que se caracteriza porque hay un llenado de glucógeno. A nivel de las mamas aumenta el tamaño de las mamas y del conductos galactóforos y de la coloración de la areola, todo esto preparando para la lactancia en la mujer. Y entre otras funciones de los estrógenos favorecen la calcificación de la epífisis, la detención de agua y de sodio. También tienen una acción anabolizante, aumentando la lipemia, la colesterolemia y la síntesis de proteínas también. Entonces, dan cuenta, las funciones de los estrógenos no es solamente a nivel uterino para la fecundación, ovulación o preparación del endometrio, sino también tiene una actividad a nivel sistémica. Y entre otras acciones también los estrógenos estimulan el crecimiento de la piel y la mucosa, estimulan la eritropoiesis, tienen una acción vasodilatadora y antibacteriana y también estimulan el tono simpático. Entonces, la función de estas hormonas muy importantes que se producen principalmente en los ovarios, pero también ahora sabemos que se producen a nivel de la corteza suprarrenal y a nivel de la placenta en la mujer embarazada. Entonces tienen muchas funciones a nivel sistémico. Principalmente intervienen en la diferenciación de los caracteres sexuales primarios y secundarios en la mujer. Y también ya en relación a lo que es el ciclo genital femenino, favorecen el paso de los espermatozoides a través de estas estructuras que les había mencionado, a través del cervix, vence la acidez a nivel vaginal. Entonces, todo esto favorecido por el estrógeno. Entonces, en la primera mitad del ciclo genital femenino, intervienen lo que son estas hormonas que les había mencionado, que son los estrógenos, por estimulación de las hormonas folículo estimulantes. En la segunda mitad del ciclo, a nivel de los ovarios, se producen ya no solamente estrógenos, sino se empiezan a producir grandes cantidades de progesterona. ¿Ya? Esta progesterona comienza a producirse en pequeñas cantidades en la forma creciente del folículo preovulatorio, es decir, pequeñas cantidades de progesterona ya se producen en el folículo preovulatorio, generalmente dos días antes de que se produzca la ovulación, ya empieza a producir progesterona. Sabemos que el cuerpo lúteo es un vestigio del folículo terciario, folículo de Graf, que se queda en la superficie del ovario. Este cuerpo lúteo se encarga de producir grandes cantidades de esta hormona progesterona. Esta hormona progesterona tiene una acción termogénica, es decir, que en las pacientes aumenta la temperatura basal corporal aproximadamente 0.5 grados centígrados. ¿Ya? Por eso se denomina hormona termogénica. Incluso muchos de los médicos utilizan esta elevación de la temperatura basal para poder orientar a sus pacientes para que puedan quedar embarazadas. Les dicen, bueno, entre el día 14, 3 días antes o 3 días después del día 14 de cada ciclo genital femenino, tómate la temperatura. Si tú experimentas un aumento de temperatura, quiere decir que la paciente está ovulando. ¿Y por qué está ovulando? Porque hay un aumento de la hormona progesterona. ¿Y por qué aumenta la temperatura? Porque la progesterona es termogénica, aumenta la temperatura basal corporal en aproximadamente 0.5 grados centígrados. Esto nos indica que hay una producción aumentada de esta hormona. Chicos, el tiempo se está terminando, entonces voy a cortar el tema aquí. Van a volver a ingresar con el mismo link. ¿Ya? Ya, doctor. Listo.